Hola chavos, bienvenidos. Pues empezamos con esta clase número 17. Ya faltan pocas semanas para acabar, es esta y dos más, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo cerrar todo. Les dejé de tarea que pensaran el asunto de qué cosa será que no puede hacer una máquina de Turing. ¿Habrá alguna cosa que puedan hacer con su computadora pero no con una máquina de Turing? Y nos referimos específicamente al proceso de transformación de información, ¿no? Recibo información, proceso y saco la información de salida, ¿no? Los resultados. Entonces, ¿pensaron? ¿Se les ocurre algo? ¿Alguien que quiere opinar? Ok, pues el consenso al respecto es que no, el consenso científico, o sea, el consenso de los expertos en el tema es que no se puede. Esto se llama la tesis de Church-Turing. Todo. Hacer La tesis de Church-Turing dice que todo lo que se puede hacer en cualquier computadora, déjenme enfatizar esta parte, cualquier computadora se puede hacer en una máquina de Turing. Tanto Church como Turing, Alonso Church y Alan Turing, dieron argumentos en favor de esta noción. Church utilizaba el cálculo lambda, las funciones recursivas primitivas, creo que se me olvida, para argumentar esto, y se mostró que ese modelo de Church y el modelo de Turing eran equivalentes. Todos los modelos que empezaron a surgir en aquella época, la máquina de Post, son equivalentes. Ya habíamos mencionado que había varios modelos de la computación que emergieron en aquella época. El de Turing pues, fue el más famoso, quizá el primero, no estoy seguro, ¿no? Pero es el más famoso, el más usado, de los modelos que aparecieron entonces. Y todos los modelos, todos los modelos resultaron ser matemáticamente equivalentes, en el sentido de que todo lo que puedas hacer con una máquina de esas, también lo puedes hacer con cualquier otra máquina de esas, ¿no? Entonces, hubo muchas variantes de la máquina de Turing también, todas resultaron ser todas, completamente equivalentes. Uh-huh. Entonces, hay una cierta universalidad en la noción de lo que es una máquina de Turing. A lo mejor todavía les puede parecer artificial porque ¿qué se usa de la cinta? ¿No? ¿Y por qué celdas de memoria? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Pero ya que lo comparemos con el modelo RAM, que es el modelo que sigue, y que de alguna manera está más cercano a la impresión psicológica que tienen los programadores de lo que es la computadora, pero a la vez más alejado de lo que es la computadora en realidad. Pues haremos comparaciones y veremos por qué sí, de veras es un modelo universal, el de la máquina de Turing. Acuérdense, la máquina de Turing tiene memoria infinita y eso lo hace sustancialmente, fundamentalmente diferente a cualquier computadora real, ¿no? Pero refleja bien, se puede decir que refleja bien a la realidad en la medida de que la falta de memoria no sea un problema para el tipo de cosas que estás haciendo, ¿no? El asunto de decir que la máquina de Turing tiene memoria infinita no es una falsedad propiamente, es una simplificación de la realidad, ¿se acuerdan? Todos los modelos son una representación simplificada de la realidad. Y decir tener memoria infinita no se trata de tener memoria infinita, en verdad, sino de hacer de cuenta que eso no es un problema, ¿no? Hacer de cuenta que la memoria de la computadora, la patrulla hizo nada más porque sí.
Hacer de cuenta que la memoria de la computadora no es un problema, ¿sale? Esa es una simplificación. A veces no es un problema y a veces sí. Cuando no es un problema, pues podemos hacer de cuenta que tenemos memoria ilimitada, infinita, y entonces nos ahorramos esa preocupación, ¿no? De estar todo el tiempo checando a ver si no llegamos al fin de la memoria y si qué vamos a hacer si llegamos al fin de la memoria, ¿no? Entonces, tesis de Church-Turing, todo lo que se puede hacer en cualquier computadora se puede hacer en una máquina de Turing. Turing argumenta esto justamente en su artículo que se llama On Computable Numbers and an Application to the Einstein-Dunks Problem, ¿no? Aquel problema el problema de determinación que hablamos alguna vez, ¿no? Y esto, lo que hace Turing en su artículo, que es un parteaguas en la historia de la humanidad, es define esta máquina, te explica por qué la define así, ¿no? Con gran detalle en la sección 9, te convence de que es capaz de hacer todo lo que tú quieras poder hacer en cualquier máquina, lo puedes hacer en esta máquina, esa es la tesis de George Turing, y luego muestra que en esta máquina, que es lo mejor posible, no se puede resolver el problema de la determinación. Que es el problema de, dado una expresión aritmético-lógica, decidir si es verdadera o falsa. Cosas como, ¿existe una x tal que 3x cuadrada más 2x más 1 es igual a 0? ¿No? Cosas así, existe para todo, con funciones, disyunciones, ecuaciones, ¿no? Entonces, que no se pueden resolver sistemáticamente todas las ecuaciones dentro del universo de los números naturales. Resulta que es más fácil resolver ecuaciones si trabajamos con números complejos, porque ahí la respuesta siempre es sí, siempre hay solución en los números complejos. Entonces, ¿hay o no hay solución? La respuesta es sí, o sea, return true, se acabó, ese es tu algoritmo. En cambio, en el caso de que estemos buscando soluciones enteras, pues no siempre hay solución, a veces sí hay solución, a veces no hay solución, el problema es mucho más difícil y ese problema es el que es indecidible algorítmicamente y ese es lo que hace Turing en su artículo, que ahora sí les voy a mandar, ya se los he prometido varias veces, ya lo anoté aquí, a ver si ahora sí ya no se me olvida, ¿no? Entonces, Alonso Church argumenta por su lado lo mismo y se conoce esto como la tesis de Church-Turing, pero quiero hacer énfasis en esto, en cualquier máquina. Cuando Turing hizo esto en 1930 y cacho, básicamente no había máquinas, no había computadoras. Entonces, ¿de qué tipo de máquina está hablando él? ¿De qué tipo de computadora está hablando él? Bueno, está hablando de cualquier computadora. Presente no había, pasada no había. Esencialmente, había ahí que decir la máquina de Babbage y cosas así, ¿no? Pero realmente no había computadoras funcionando. Había circuitos electrónicos, lógicos, que hacían cosas, pero no había computadora en toda su forma, no como la conocemos hoy en día para nada, ¿no? Entonces, empezó a ver por aquella época, con la máquina Enigma primero y luego la máquina que hicieron para, etcétera, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces, básicamente no había, por lo menos no como las conocemos actualmente, las computadoras. Y entonces Turing está pensando toda computadora futura, ¿no? Toda computadora futura. O sea, computadoras como las que tenemos, sí. Computadoras como las que hubo un tiempo que eran computadoras analógicas. Todas las computadoras hoy en día son digitales, pero cuando empezó a haber computadoras, hubo varios proyectos de computadoras analógicas, en donde la información no se almacenaba de manera digital, sino de manera continua, con corrientes y voltajes y de manera continua. Y se hacían operaciones con esas computadoras analógicas, ¿no? Es muy interesante porque con circuitos analógicos, no digitales, con circuitos analógicos, pues es muy fácil tener como funciones de onda, ¿no? Que representen, ¿no? Seno, coseno, etcétera, ¿no? Y sumar y restar y multiplicar es fácil, pero además es fácil integrar y derivar. Es un circuito muy simple el que logra integrar o derivar la curva de voltaje, por ejemplo, de una curva de voltaje que tengas, ¿no? Entonces hubo computadoras analógicas y en algún tiempo hubo una gran rivalidad que nadie sabía cuál iba a ganar, lo cual hoy en día parece muy divertido, ¿no? Pero en efecto, pues las computadoras digitales mostraron ser mucho más prácticas, útiles, cómodas, universales, ¿no? Y entonces tenemos ahora puras computadoras digitales, pero también está hablando de las otras computadoras analógicas y está hablando de las computadoras cuánticas, o sea, Turing está hablando de todo esto, ¿no? Y de las computadoras cuánticas también, ¿no? Estas que puede o no haber en el futuro próximo, esas también. Y las que se puede inventar una civilización extraterrestre y las que puede haber dentro de 1 millón de años. Y Turing dice, tiene la osadía de decir, pues esta máquina que les estoy diciendo tiene todas las capacidades de cualquier máquina que ustedes quieran concebir, imaginar, ¿no? Cualquier máquina realista. Porque te puedes imaginar una máquina que, ¿no? ¿No? Conceptualicemos, definimos, imaginamos una máquina que resuelve el problema del paro. La máquina de Turing no resuelve el problema del paro. Eso
Lo tengo aquí anotado para ver un ratito, ¿no? La máquina de Turing. Para la máquina de Turing, la demostración de que el problema del paro es indecidible que vimos es válida, ¿no? Eso es parte del artículo de Turing también, este artículo que estoy mencionando, que he mencionado varias veces, muestra que el problema del paro es irresoluble y usando eso muestra que el problema de determinación es irresoluble, ¿no? Entonces, si imaginamos una máquina, a ver, vamos a imaginarnos una máquina que por definición sepa resolver el problema del paro, pues sí, esa máquina es una máquina que puede hacer algo que no puede hacer la máquina de Turing, pero a ver, construyela, ¿no? Pues te la puedes imaginar, pero una cosa es eso y otra cosa es construirla. No se vale que le metamos magia o cosas, ¿no? Así a la máquina, porque, pues, ¿qué es eso, no? Como existe la magia en primer lugar, ¿no? Te la puedes imaginar, pero de que eso a que la puedas construir de verdad en el mundo real, pues quién sabe, ¿no? ¿No? Entonces lo mismo con esta máquina hipotética que puede resolver el problema del paro. Curiosamente, esas máquinas que pueden resolver el problema del paro, incluso problemas más difíciles que el problema del paro, se estudian matemáticamente. Es muy divertido porque tú dices, bueno, pues sí, ese problema no lo puedo resolver con máquina de Turing, y según la tesis de Church-Turing no la puedo resolver con ninguna máquina, pues ya, no hay nada que estudiar, pero sí, sí puedes estudiarlo, porque tú dices, bueno, y suponte que sí pudiera resolver ese problema, el problema del paro. Hay todavía otros problemas más allá que no puedo resolver, o sea, hay problemas que son en un sentido teórico todavía más difícil que el problema del paro, y la respuesta es sí, sí, hay más problemas más difíciles que aún suponiendo que tuvieras, ¿no? un subcircuito, subrutina, algo que resuelva el problema del paro, aún así no podría resolver esos otros problemas. Entonces, se puede estudiar la dificultad de los problemas imposibles. Hay unos más imposibles que otros, ¿no? Claro, ya se vuelve medio teológico el asunto, pero sí, tú puedes definir una máquina que por definición puede resolver el problema del paro y a partir de ahí comenzar a construir una teoría y se hace. No, no se hace mucho, pues como para qué, ¿no? O sea, estudiar qué tan imposibles son las cosas. Es como estudiar qué tan inexistentes son las cosas, ¿no? Hay unas cosas que no existen, otras cosas que no existen, pero más, ¿no? O sea, como, como para qué, ¿no? Pero bueno, se hace, ¿no? Eso es algo que puedes concebir y puedes desarrollar una teoría al respecto, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo puedes construir en la realidad, ¿no? Entonces, él se refería a cualquier máquina, cualquier computadora que se pudiera construir en la realidad, cualquier computadora que fuera realista, ¿no? Y entonces la respuesta a la tarea que les dejé, de piensen qué cosa se puede hacer en su computadora real, pero no en una máquina de Turing, la respuesta de Turing es pues nada, ¿no? Todo lo que puede hacer en tu computadora lo puede hacer en una máquina de Turing. Les voy a mandar el artículo ahora sí, lo tengo aquí bien anotado, y echen un ojo, está en inglés, ¿no? De modo. Si no saben inglés, pues aprendan inglés, ya es hora, ¿no? Agarren un diccionario, agarren un artículo y vayan viendo, palabra por palabra, así le hace uno, ¿no? Así aprendí yo el 50%, o sea, mi primer brinco de inglés fue así, ¿no? Leyendo un libro de matemáticas que tenía yo muchas ganas de leer, con el diccionario al lado. Y no es tan difícil, poco a poco, ¿no? Son las medias palabras que repiten una y otra vez, especialmente en un texto técnico, entonces rápidamente te haces el vocabulario necesario. Entonces, pues, sería bueno que hicieran eso. Ok, entonces, test de Church-Turing. Hay varias variantes de esto. Les gusta a algunos desglosar las varias variantes. Y las varias variantes consisten en especificar con más detalle qué quiere decir cualquier computadora. Cualquier computadora físicamente posible, cualquier computadora, ¿no? Construible clásica, cualquier computadora, ¿no? ¿A qué tipo de universo de computadoras nos referimos? Pero yo lo prefiero dejar así. Cualquier computadora realista, ¿no? Cualquier computadora que pues, puedas construir, en particular las computadoras cuánticas. Ojo, las computadoras cuánticas, de las que ya hablamos alguna vez, que nadie sabe si, bueno, ellos los que trabajan en eso están muy seguros de que sí, pero los demás no estamos nada seguros, ni de que vaya a haber de veras computadoras cuánticas que se puedan usar en la práctica, ni de que no, ¿no? Estamos ahí como a la expectativa, pero las computadoras cuánticas, lo único que serían más rápidas, no tendrían capacidad de resolver el problema del paro, no tendrían capacidad de resolver ningún problema que no pueda resolver una computadora si le dan suficiente tiempo, ¿no? Suficiente tiempo puede ser trillones de años. Entonces, en la práctica, sí, habría problemas que no se pueden resolver con una computadora normal porque requerirían demasiado tiempo, pero en una computadora cuántica sí, porque se puede hacer rápido, en principio, ¿no? Pero para una máquina de Turing que vive en el mundo matemático, el tiempo pues le da igual, ¿no? Si son un trillón de operaciones, pues son un trillón de operaciones y sí lo puede resolver, se acabó, ¿no? La máquina de Turing no tiene que lidiar con la paciencia del humano, con la vida del humano, ¿no? Que conviene que le contesten al humano antes de que se le acabe la paciencia o la vida, por lo menos, ¿no? Entonces,
Sí, las máquinas cuánticas, las computadoras cuánticas, lo único que serían más rápidas. Entonces, si lo único que requiere es mucho tiempo para resolver el problema, un problema dado, pues con la computadora cuántica sería más rápido, pero con la máquina de Turing, pues se podría resolver, que es lo que estamos considerando ahorita, nada más se puede resolver o no se puede resolver, ¿no? Si llegaran a existir las computadoras cuánticas, como se les plantea, entonces sí, esas computadoras sí serían más rápidas que las máquinas de Turing. Las máquinas de Turing. En el sentido de que lo que se puede hacer en tiempo, por ejemplo, lineal o cuadrático en una máquina de Turing, a lo mejor aquí se podría, eso, lo que se puede hacer en tiempo cuadrático en una máquina de Turing, a lo mejor se podría hacer aquí en tiempo lineal. Incluso algunas cosas que se podrían hacer en tiempo exponencial en una máquina de Turing, que es malísimo, se podrían hacer en tiempo lineal quizá, o cuadrático, en una computadora cuántica, ¿no? Pero la tesis de Church-Turing no habla acerca de la velocidad con la que se pueden hacer las cosas. Nada más se pueden hacer las cosas o no se pueden hacer las cosas. Por eso en esta primera parte de las máquinas de Turing nos preocupamos exclusivamente por el asunto eh, de si se puede o no hacer las cosas y no como a qué velocidad o qué tan rápido se pueden hacer las cosas. ¿Sale? Una de las cosas que necesitamos para ver lo del problema del paro, dijimos que íbamos a ver ahora, vamos a ver que el problema del paro en efecto es indecidible dentro del modelo de las máquinas de Turing. Una de las cosas que necesitamos es pues ver la lista de supuestos implícitos, ¿se acuerdan? Que un programa puede usar otro programa como su rutina, que una función, un programa puede recibir entradas y puede devolver entradas, o sea, recibir información de entrada, devolver información de entrada, que un programa se puede enciclar, que un programa, ¿no? Hicimos una lista de varias, no sé, 8 propiedades. Alguna vez les dije que alguna vez logré hacer 15 propiedades de supuestos implícitos que están involucrados en la demostración de que el problema del paro es indecidible. Necesitaríamos, para ver si esa demostración vale, ver que esos supuestos se cumplen en la máquina de Turing. Y si ustedes lo revisan, ustedes lo tienen que tener por ahí anotados, tendrían que haberlo hecho en tarea, porque ya estuvimos platicando de esto en el chat, ¿no? Sí, se cumple en efecto. Lo único que está ahí como, no sé, es la parte de si una máquina de Turing puede, ¿cómo es la cosa? Si una máquina de Turing puede recibir como entrada a otra máquina de Turing, ¿no? Un algoritmo, un programa, puede recibir como entrada a otro programa, porque un programa es una sucesión de símbolos, ¿no? Pero una máquina, este, una máquina como la que tenemos enfrente, es que aquí en esta teoría, máquina y algoritmo viene a ser como la misma cosa, ¿no? ¿Se han fijado? La máquina de Turing ya viene programada para una única cosa. Entonces, la máquina de Turing y algoritmo son la misma cosa. No es como un algoritmo que está corriendo dentro de una máquina universal, hasta ahorita, ¿no? No tenemos una máquina universal, una máquina de Turing, por ejemplo, universal, pero ya con un número finito fijo de estados, y órale, ahora prográmala a esa misma máquina fija con un número finito de estados fijos para que haga algo cada vez, ¿no? Diferente. Reprográmala, ¿se puede hacer eso? ¿No? Y sí, entonces, si en el caso de las máquinas, por ejemplo, pues la máquina que tengo aquí enfrente no se la puedo alimentar como entrada a otra máquina, porque es un objeto físico y no es una sucesión de símbolos, que es lo que las computadoras manejan, ¿no? Sucesiones de bits o sucesiones de símbolos, ¿cierto? Entonces, físicamente la máquina es un objeto físico que no le puedo alimentar a otra máquina. Entonces, ahí donde empieza a importar, en el caso de las computadoras reales, la diferencia entre la máquina propiamente y el algoritmo que corre ahí dentro, ¿no? Entre el hardware y el software, pues, para acabar pronto. Cuando uno piensa en una máquina de Turing, piensa uno pues como en hardware, ¿no? Porque la cinta y todo eso, pero una máquina de Turing es una tupla. Una tupla que consta ¿verdad? Entonces, una tupla sí se puede codificar con símbolos y por lo tanto se puede poner una cinta y por lo tanto se puede alimentar a otra máquina de Turing, ¿cierto? Porque una máquina de Turing no es esta hardware que nos imaginamos con la cabeza, lectura, escritura y todo. Lo que es, matemáticamente, es una tupla. Y la tupla sí se puede poner en la cinta y se puede, por lo tanto, alimentar como entrada a otra, a otra máquina de Turing, ¿no? Que es una tupla también. Entonces, sí, porque ¿cómo podemos alimentar a una máquina de Turing a sí misma, ¿no? Tenemos la máquina de Turing que es una tupla, ¿cómo la alimentamos consigo misma? Es parte de lo que necesitamos para la demostración que del problema del paro es indecidible, ¿no? Ah, bueno, pues la máquina de Turing es una tupla y en su cinta tiene que tener codificada esa misma tupla, que es una sucesión de símbolos. Paréntesis que abre, llave que abre, conjunto de estados, llave que cierra, coma, etcétera, ¿no? O sea, es una tupla y como tupla es una sucesión de símbolos. La función de transición también es matemáticamente una función, lo que es un conjunto de pares ordenados.
Sí sabe, ¿no? Si tiene una función que va de un conjunto a otro, matemáticamente esto es un conjunto, el conjunto de todos los pares ordenados, tales que P tales que B es igual a f de A, ¿no? Usamos notación funcional para las funciones, porque pues, es lo que, para eso son, ¿no? Pero matemáticamente hablando, formalmente hablando, lo que es esta función es un conjunto de pares ordenados, en donde cada par consta de un elemento del dominio y la imagen de ese elemento del dominio bajo la función. Entonces, este conjunto de pares ordenados especifica completamente la función y matemáticamente, formalmente, rigurosamente, eso es lo que es la función. Las funciones son conjuntos. Entonces, a la hora que decimos 3 es igual a f de 2, igual podríamos decir 2,3 es un elemento de f. Es exactamente lo mismo desde el punto de vista de matemáticas formal rigurosa, teoría de conjuntos. Díganme, por favor, ¿quiénes ya sabían que una función, la verdad, es un conjunto de pares ordenados? Levanten su manita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues no notan todos, ¿verdad? Los matemáticos sí, porque a los matemáticos les explican esto con gran precisión y claridad, ¿no? Y los computólogos, pues no necesariamente. Bueno, una función es un conjunto de pares ordenados. Por lo tanto, la tupla que es la máquina de Turing es una sucesión de símbolos. Cuando llegan a la función, uno piensa en la función como una regla de correspondencia, como una tabla, como lo que quieran, pero lo que es un conjunto de pares ordenados. Entonces, cuando llegan ahí, pues ponen la función tal cual, que es una llave, y luego paréntesis, un par, paréntesis, coma, otro par, y así hasta que cierran las llaves, ¿no? Formalmente es un poco más que eso, porque también importa cuál es este conjunto y cuál es este otro conjunto. De modo que una función es una terna que consta del dominio, el codominio y la regla de correspondencia. Este es el conjunto de pares propiamente, ¿no? Tienes que especificar dominio, codominio y conjunto de pares, porque si le cambias alguno de estos, la función ya es otra función. Le cambias el codominio, la función ya es técnicamente ya es otra función. O no, dependiendo para qué propósito estés usando y definiendo y manejando estas definiciones de funciones. Bueno. Profe, bueno, me parece haber visto en mates discretas Sí, algo así similar a lo que comenta de que la función, bueno, en realidad una relación, ya ni siquiera una función, una relación es un subconjunto del producto cruz de dos conjuntos. exacto. ¿Sí? Cuando digo es conjunto de pares, pues lo dije de manera abreviada, pero sí. Si f es una función que va de A en B, entonces f es un conjunto de pares ordenados y me faltó decir aquí a lo mejor que viven en A cruz B, ¿no? Tales que cumplen con la propiedad. Pero sí son subconjunto del producto cartesiano y esto vale tanto para funciones como para relaciones. En el caso de las funciones, tiene que cumplir la propiedad de que esté unívocamente definido, ¿no? Que para toda A existe una única B, tal que AB esté en la función. O sea que, acuérdense que este es f de A. O sea que existe quiere decir que para todo elemento del dominio la función está definida. A diferencia de las funciones parciales, ¿verdad? Que hemos usado. Para todo elemento del dominio la función está definida. Y además este que existe es único. De modo que no se vale que tu gráfica se vea así, ¿no? Que tenga varios puntos de la, ¿no? Si esto fuera una única función, y aquí tienes una A, aquí tienes una B y aquí tienes otra B'. Eso es lo que no se vale, eso es una relación, o lo que llaman una función multivaluada, ¿no? Es otro tipo de bicho. Alerta sísmica. Voy a hacer una pausa aquí, tomen sus medidas, nos vemos en un ratillo.